Bienvenido de nuevo. Nos acompaña el profesor Richard Sakwa, uno de los principales expertos en Rusia de Europa, para hablar de su nuevo libro, Otro Más. Los publica con bastante regularidad. El título es La guerra ruso-ucraniana, las locuras del imperio. Gracias por volver a acompañarnos. Placer. Entonces me preguntaba, en tu libro, ¿cuáles son los principales hallazgos y argumentos? Y podrías explicar también cómo utilizas el término imperio en relación con el conflicto. Sí, esa es una pregunta ideal porque establece el marco. He estado pensando mucho en cómo enmarcar la discusión que vamos a tener hoy, y de hecho en la visión más amplia de esta guerra. Basándome en lo que escribo en el libro, mi principal, si se quiere decir así, mi principal aportación, si puede expresarse de ese modo, es un intento de ofrecer algún tipo de marco conceptual para este conflicto. Y en efecto, para los asuntos internacionales actuales, que claramente se encuentran en estado de extrema turbulencia. En este temrux conceptualizarlo, formularlo, es la siguiente. Llevo un tiempo defendiendo que es necesario establecer una distinción al reflexionar sobre los asuntos internacionales actuales. Por un lado, el sistema internacional, siguiendo el pensamiento de la escuela inglesa, y por otro, el sistema internacional, por supuesto, es el sistema basado en la Carta de las Naciones Unidas, establecido en 1945. Y ese mismo sistema se encuentra hoy bajo un desafío sin precedentes. Las Naciones Unidas han sido en gran medida marginadas y desde hace algunos años están paralizadas en su capacidad para negociar y gestionar crisis. Pero dentro de este sistema internacional, que ha perdurado durante 80 años y hoy afronta un desafío sin precedentes, existen varios modelos competidores de orden mundial. Y así ya sabes, todo el mundo dice, el orden internacional se está desmoronando. ¿Qué quiere decir la gente con eso? El lenguaje en el que hoy se desarrolla gran parte del debate, en mi opinión, está confuso y mezcla muchas cosas. Así que tenemos por un lado este sistema, es decir, el conjunto no solo de las Naciones Unidas, sino también del derecho internacional, las normas y demás, que define lo que es legítimo y lo que no lo es en la política internacional. Luego tenemos en el ámbito de la política internacional modelos de orden mundial. Antes están desde como modelo de internacionalismo, socialismo, por supuesto, a derrumbar. Pero por otro lado, teníamos lo que se estableció después de 1945, el sistema de alianzas transatlánticas liderado por Estados Unidos, más tarde llamado el orden basado en normas. Yo lo llamo el occidente político. La magnitud de lo que ocurrió después de 1945, con la creación de este sistema de alianzas con un grupo central de una docena de estados, todos los europeos, Canadá, Australasia, por supuesto, y Japón, conforma este occidente político. Pero el núcleo es la Alianza del Atlántico Norte. Y lo que esto ha hecho es transformar la calidad de nuestros distintos estados. Ya sabes, se habla mucho de cómo la pertenencia a la Unión Europea cambia la calidad del Estado miembro. Christopher Bickerton, Phil Cunliffe y otros han escrito sobre ello. Pero estoy argumentando de manera un poco más amplia que eso. La pertenencia a este sistema de alianza atlántica, por supuesto, ha hecho mucho para impedir que los estados de Europa Occidental desarrollen sus propias políticas de seguridad y defensa independientes. Todo ha estado dentro de la OTAN, en el núcleo de este occidente político, con la relación dominante con Washington a lo largo de todos estos años, y así sucesivamente. Y este occidente político tiene dos caras. Una de ellas es la cara de la mancomunidad, ofrecer bienes públicos, el supuesto atractivo de la democracia, la libertad y todas esas cosas buenas como el libre comercio. Pero la otra cara es la imperial. Ahí es donde entra el imperio. Así que este occidente político tiene dos características. Este modelo de orden mundial,
Y por supuesto, después de 1989, en lugar de considerar que había cumplido su cometido y podía retirarse discretamente, se radicalizó. Hemos hablado de esto antes de varias maneras. Se expandió, la expansión de la OTAN, la expansión de la UE y la expansión ideológica para abarcar el mundo entero como algo universal. Así, este orden basado en normas, este occidente político liderado por Estados Unidos, empezó a cuestionar la universalidad del sistema de las Naciones Unidas. Se produce una sustitución de un suborden, el occidente político, el occidente atlántico, llámalo como quieras, por la auténtica universalidad del sistema de las Naciones Unidas, el sistema de la Carta. Ese es el primer modelo de orden mundial. El segundo hoy es la alineación antihegemónica de Rusia, China y varios otros estados. Ahora bien, de nuevo, no está del todo claro. No son contrahegemónicos, porque eso simplemente significaría ser lo opuesto a Occidente bajo liderazgo estadounidense. En realidad, se presentan como defensores del universalismo de la Carta, pero al mismo tiempo también tienen sus propias ambiciones expansivas, por así decirlo. Llamémoslo un imperio, aunque por supuesto, de una manera completamente diferente. Solo por completar el panorama, hay un tercer modelo de orden mundial que compite hoy, el del sur global. Este movimiento de países no alineados, el espíritu de Bandung y del sur global que dice, mira, no solo una maldición sobre ambas casas, sino que no queremos tener nada que ver con vuestras casas. Son más que estados bisagra, son países centrados en el desarrollo y la alineación, también comprometidos con la Carta. Y el cuarto modelo es el que está surgiendo hoy, esta disrupción trumpista, que también está socavando todo. Está socavando el sistema de la Carta, así que en realidad se está escapando. Ya sabes, son las 66 organizaciones internacionales de las que Trump se ha retirado en los últimos meses, incluidas aproximadamente la mitad de las que pertenecen a las Naciones Unidas. Pero también se trata de que Trump está desertando del propio occidente político y, por supuesto, pisoteando los derechos del sur global. Lo vemos en Venezuela, Irán y otros lugares. Así que este cuarto modelo de orden mundial es un modelo basado en el poder. Todo el mundo habla del regreso de la política de las grandes potencias, pero en realidad nunca desapareció. Lo que es único ahora es que se basa puramente en el poder. Simplemente, soy más grande que tú, puedo hacer lo que quiera. Incluso muestra desprecio por sus propios aliados, y no digamos por sus enemigos. Es el contexto más amplio, en el que podemos profundizar y situar la guerra pro-ucraniana. Pero al decir esto, presentas estos conceptos, el bloque hegemónico frente al bloque contrahegemónico. Me pregunto si estos conceptos en sí mismos, estaba pensando en por qué podría ser difícil hablar de ellos, porque tú y yo ya hemos hablado de eso en el pasado también, del clima difícil para el discurso. Ya sabes, digamos que miramos el derecho internacional. Parece que el dominio occidental tras la Guerra Fría dio algunos motivos para el optimismo. De hecho, cuando contamos ahora la historia en todo Occidente, ¿qué pasó con el derecho internacional después de la Guerra Fría? Existe esta suposición de que el Estado de Derecho fortalecería el capitalismo bajo nuestro control. También permitiríamos elevar el papel de la democracia liberal, es decir, los derechos humanos, y tener además un sistema internacional más, digamos, civilizado, basado en normas, una forma de trascender el pasado. Así que este es, en cierto modo, el resultado natural si Occidente gobierna por sí solo. Este es, más o menos, el argumento de por qué no deberíamos tener un mundo multipolar después de la Guerra Fría, por qué es mejor que Occidente gobierne. Pero cuando miras hacia otras partes del mundo, lo verían de una manera muy diferente. Dirían que cuando no hay equilibrio de poderes, cuando solo existe un centro de poder, no puede haber derecho internacional. ¿Por qué habría ese único centro de poder de imponerse límites a sí mismo? Simplemente no va a suceder. Por eso me preguntaba cómo conceptualizamos esto, porque tendemos a asignarnos papeles a nosotros mismos y a los demás. En resumen, cuando abordamos el mundo tal como es ahora,
solemos definirlo como, ya sabes, las democracias liberales, intentando mantener el orden, la estructura y la paz. Y luego están todos estos autoritarismos en ascenso, Rusia, China, Irán y demás. Y ese es un poco el desafío. Pero si observas la forma en que lo conceptualizas, llevaría las cosas en una dirección diferente a simplemente decir que Occidente es un proyecto hegemónico y que el equilibrio natural será el movimiento contrahegemónico. ¿Pero es por eso que acabamos con narrativas tan simples? Porque he notado que ese es un tema clave también en torno a la guerra de Ucrania. Cada vez que la gente intenta debatir las distintas motivaciones, las acciones que se tomaron, los riesgos implicados, siempre se topa con el problema de esas narrativas tan simples, como no podemos dar a los rusos lo que quieren, porque entonces recompensa su agresión, o nunca se detendrán, quieren su imperio. Quiero decir, ¿tú también ves este problema? Sí, absolutamente. Así que dos aspectos antes de pasar a Ucrania. Este Occidente político, o el propio Occidente, tienes toda la razón, especialmente después de la Guerra Fría, presenta este dualismo. Como dices, por un lado, la idea era que con el fin de la Guerra Fría podríamos ver por fin emerger el derecho internacional, pero al mismo tiempo vemos la absoluta farsa del ataque ilegal a Irak, la destrucción del Estado libio y lo que está ocurriendo hoy. En otras palabras, el doble rasero es absolutamente inherente a la forma en que ha funcionado el Occidente político, o el sistema de alianzas liderado por Estados Unidos, el llamado orden basado en reglas. Y en cuanto a los dobles raseros, ya sabes, una parte de ello es este lado de la Commonwealth, y realmente se trataba de un compromiso con los valores liberales, el bien, el derecho internacional, que, por supuesto, la mayoría de nosotros, estoy seguro, respaldaríamos siempre que se mantuvieran fieles a ello. Y por eso el intento del Occidente político de hacer estas cosas buenas por separado, y ya sabes, utilizando las Naciones Unidas como instrumento, era en ocasiones una forma de dar legitimidad a sus acciones. Pero cuando no se podía ofrecer legitimidad, simplemente actuaba al margen del sistema de la ONU, lo que socavaba el mismo principio de derecho que supuestamente luchaba por defender. Y eso, por supuesto, desacreditó a Occidente en su conjunto. Así que es un problema sistémico, la cuestión estructural de estos dobles raseros. Y por supuesto eso ha sido muy visible en cómo ha socavado la diplomacia, donde la diplomacia y la ley, en lugares como Irán y Venezuela, se utilizan como tapadera de acciones ilegales. Quiero decir, no quiero abrir un nuevo debate, pero por supuesto fue Occidente, el Occidente liderado por Estados Unidos, y ahora ni siquiera es Occidente, es solo Estados Unidos por su cuenta. Paréntesis errores neutrales occidentales en un dilema, como hemos visto en el Reino Unido, sobre si permitir o no el uso de las bases. Así que ahora actúa en solitario y marca la agenda, sustituyendo el derecho internacional por este Moscú en el poder. Y la diplomacia está muerta en todo eso, y lo ha estado desde hace bastantes años. Por supuesto, todo eso se aplica directamente a las causas profundas del conflicto ucraniano, y lo menciono un poco en el libro, que el fracaso a la hora de implicarse, cualquier intento de implicación con Rusia, se consideraba apaciguamiento, o se veía como una capitulación, o como otorgar credibilidad y legitimidad a Rusia. Lo cual es una postura extraordinaria, porque la diplomacia, según mi entendimiento, consiste precisamente en relacionarse con los adversarios y afrontar las diferencias. La diplomacia entre aliados, por supuesto, existe, pero la diplomacia genuina, la de las cumbres, es otra cosa. Y esto nos lleva a un punto final. En el corazón del sistema de las Naciones Unidas hay una visión, y por supuesto, la alineación contraria o antihegemónica de Rusia, China, India y sus socios de los BRICS, y así sucesivamente. Es una noción internacional de verano. Así que cuando la gente dice, como esos viejos defensores del internacionalismo liberal, ¿quieres volver a Westfalia? Yo digo que no.
¿Sabes? Esa idea de Westfalia en la que los estados simplemente chocan entre sí como bolas de billar. No, estamos hablando de Westfalia más estados soberanos nacionales, pero comprometidos con el internacionalismo y el multilateralismo. Y ese es el modelo de multipolaridad que mencionaste antes. En lugar de la forma en que los comentaristas estadounidenses hoy en día le dicen a Putin, a Rusia y a China, ¿queríais multipolaridad? Pues bien, esto es lo que habéis conseguido al final. Esto es lo que tenéis. Esto no es multipolaridad, lo que están haciendo los Estados Unidos. Y por eso sostengo que debemos tener claridad conceptual en todo esto. La multipolaridad incluye una visión del multilateralismo, un compromiso con la soberanía y el internacionalismo, trabajar juntos en cuestiones comunes, en contraposición al globalismo liberal que está en el corazón del antiguo occidente político, el cual se está desvaneciendo. Así pues, el globalismo liberal, en mi cuarto modelo de la política internacional actual, es simplemente un modelo basado en el poder. Ya sabes, todo poder siempre va a revestir sus acciones con algo benigno, con, digamos, la piel de cordero de una forma u otra, afirmando que es por el bien público. Pero por supuesto, eso no es más que una tapadera para un tipo de política internacional bastante brutal y basada en el poder. Pero si observamos estos diferentes tipos de sistemas internacionales, que en realidad nunca, bueno, por los que luchamos un poco después, todos estos diferentes órdenes mundiales. No existe un sistema internacional de órdenes mundiales, sí, órdenes mundiales. Recuerdo que en 2014, antes de que el gobierno ucraniano fuera derrocado, o durante los disturbios, se hablaba de la elección civilizacional de Ucrania. O bien se unía al campo de Occidente, lo que significaría democracia liberal, libertad y paz. O, si caía bajo la oscura mano de Rusia, volvería a fracasar en su desarrollo. En el lado ruso, todo es muy diferente. ¿Tienen un sistema hegemónico en el que se trazan nuevas líneas divisorias o algo más inclusivo? Da la sensación de que, por supuesto, nada de esto tiene por qué ser completamente genuino. Como decías, todos los países tienden a pensar en términos de poder, pero luego se visten de valores. ¿Ves la guerra actual en Ucrania como una lucha entre órdenes mundiales en competencia? Tienes toda la razón en que el encubrimiento de esto tiene un elemento civilizacional, que Ucrania se presenta a sí misma como el último bastión frente a esas llamadas hordas imperialistas neosoviéticas y neocomunistas del Este. Ese lenguaje antiguo, por supuesto, es la razón por la que este conflicto, en cierto modo, la guerra ruso-ucraniana, tiene raíces tan profundas. Se remonta a la formación de la identidad ucraniana, a la formación de la identidad rusa a lo largo de los siglos. Y por supuesto, va a tener esta superposición cultural. Por eso, en gran medida, existe el ángulo polaco-ucraniano, que obviamente se remonta a la mancomunidad polaco-lituana. Pero mi punto sobre ese tema en particular es que el discurso civilizacional está agravando los problemas que acabamos de comentar. Una vez que empiezas a hablar de elementos civilizacionales, se destruye el diálogo, se destruye la diplomacia, porque las civilizaciones no son entidades que participen en la diplomacia. Eres lo que eres, y tienes que defenderlo frente a quienes no forman parte de tu civilización. Es un signo de colapso. Y de hecho, en esta visión del orden mundial actual, si hablas del choque de civilizaciones, por supuesto remite a Samuel Huntington en nuestra época moderna, pero también al imperialismo liberal del siglo XIX, toda la misión civilizadora y todo eso. Y es no dialógica, si se quiere, en contraposición a esta visión de la política dialógica, en la que entablamos diálogo y a través del diálogo todos cambiamos, en lugar de lo que tú has subrayado tantas veces. Este tipo de relación maestro-alumno consiste en que nosotros somos la fuente de todo conocimiento y virtud, y vosotros sois malvados e ignorantes, y debéis ser enseñados. Ese modelo, por supuesto,
ha sido dominante en el occidente político desde el final de la Guerra Fría y de hecho durante siglos antes de eso. Así que tienes toda la razón respecto a este elemento civilizacional. No lo digo solo por decir. Esta dinámica civilizacional en la guerra entre Estados Unidos y Ucrania la enmarca como un conflicto más amplio entre la OTAN y Rusia. Y por supuesto, eso significa que si es civilizacional, es existencial. Trata sobre la existencia misma. Y en Rusia existe un debate equivalente, al menos desde 2012, cuando Putin definió a Rusia como un estado civilizacional, algo que siempre he cuestionado. Creo que fue una decisión comprensible, pero una que socava lo que, para mí, es más importante. Socava la viabilidad de un Estado constitucional. Tienes un Estado civilizacional frente a un Estado constitucional. Y dentro de un Estado constitucional puedes tener una lucha por el Estado de Derecho, una lucha por la democracia, por la dignidad humana y por todas esas otras cosas. En un Estado civilizacional no existe ese debate, porque se trata de otra cosa. Y por supuesto, vemos eso ahora con mucha fuerza en la ideología hindutva de Narendra Modi y en la visión de que hay que expulsar la influencia mogol de los musulmanes y así sucesivamente. Así que en efecto, esa es una dimensión fundamentalmente importante de esta guerra. Bueno, parece que, como dijiste, los rusos también tienen un elemento de este discurso civilizacional, porque al principio, gran parte de las críticas que hacían a Occidente y a las políticas posteriores a la Guerra Fría eran, supongo, bastante racionales, centradas en la estructura de poder. ¿Cómo deberíamos configurar la arquitectura de seguridad europea? Debe basarse en la seguridad indivisible, de modo que no podamos tener líneas divisorias. Tenemos que evitar esta competencia de suma cero y gestionar los intereses contrapuestos. Todo este tipo de cuestiones son muy poco controvertidas y cuentan con un amplio respaldo en la literatura sobre cómo debe construirse la paz. Sin embargo, cuando uno mira a Ucrania, puede decir, sí, bueno, parte de la crítica rusa refleja esto. Es decir, los esfuerzos de Occidente por crear, esencialmente, una Europa sin Rusia han llevado a, ya sabes, desrusificación de países como Ucrania, donde a la gente se le despoja de sus derechos básicos. Así que todo esto sigue una lógica clara. Pero por otro lado, también existe este otro aspecto, según el cual los rusos tienen una, llamémosla, visión paternalista de lo que es Rusia frente a Ucrania. Y esto ha sido a menudo una crítica no solo desde Ucrania, sino también desde algunos sectores en Bielorrusia. Es decir, si la condición natural de esta Rus de Kiev o de Rusia, Ucrania y Bielorrusia es que todos son un solo pueblo, entonces la progresión o el desarrollo natural sería que acabaran bajo el dominio de Moscú en cierta medida. No estoy diciendo que eso sea lo que Rusia intentó hacer, pero es más o menos hacia donde empieza a inclinarse la lógica. Así que me pregunto, ¿cómo lo ves tú? También entra eso dentro de la idea de imperio, porque existe esta suposición de que Moscú debería tener algo que decir sobre lo que ocurre en esos países. Y de nuevo, se pueden tener dos perspectivas diferentes. Creo que, en términos de pura política de grandes potencias, lo que ocurre en las fronteras de las grandes potencias siempre es de su interés. Por eso siempre he dicho que es una proposición ridícula pensar que lo que ocurre en Ucrania no le importa a Rusia. Es como lo que ocurre en México, que siempre será de interés para Estados Unidos. No puedes simplemente instalar misiles chinos o bases rusas allí. Pero hay algo más ahí, sin embargo. Esta relación histórica, ya sabes, de la Rus de Kiev, le da ciertos elementos imperiales, o al menos así parece en parte de la retórica. Y diría que incluso en las justificaciones actuales, porque, de nuevo, cuando los rusos entraron en 2022, o en realidad se puede retroceder hasta 2014, todo se centraba en las estructuras de seguridad, el sistema y lo que Occidente había hecho en términos de derrocamiento. Pero ahora, cuando escucho la retórica, está cambiando cada vez más hacia algo como, bueno, esta supuesta Ucrania no es un país real. Lenin los inventó. Ya sabes, ese tipo de lógica.
¿Tú ves lo mismo? Sí. Sí, ese es precisamente el elemento imperial. Por eso digo que los seguidores del imperio señalan eso. Existe un dualismo en la política exterior rusa que se podría decir es una herencia de la Unión Soviética. En el periodo soviético, y ciertamente después, quizá incluso antes, existía una política exterior dual. Por un lado estaban las relaciones normales de Estado a Estado gestionadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, una diplomacia de muy alto nivel, por cierto, con toda una red de embajadas. Al mismo tiempo existía el lado revolucionario. Por supuesto fue mucho menos activo después de Stalin, pero antes estaba gestionado por la Comintern y demás. Se podría decir que algunos elementos de esto han continuado. Y el dualismo actual es que por un lado Rusia es puntillosa en su reconocimiento, bueno, antes de la guerra, por supuesto, de las fronteras según el derecho internacional. Cuando Putin llegó al poder, dedicó un enorme esfuerzo a regularizar las fronteras de Rusia con todos los países vecinos, Estonia, Letonia y así sucesivamente, básicamente diciendo, aceptamos todo tal como está y renunciamos a toda pretensión histórica. Por supuesto, el Tratado de Tartu, en el periodo de entreguerras, otorgó a Estonia mucho mayor del que tiene hoy y así sucesivamente. No funcionó muy bien. Pero ahí está el dualismo. Por otro lado, está toda la retórica del Ruski Mir, que es, por supuesto, la idea de una entidad mucho más amplia. Y el cuestionamiento, en efecto, de esta idea de la identidad ucraniana como una identidad pequeño rusa, a veces puede parecer neutral, pero con bastante frecuencia es denigrante y no respeta el desarrollo de la lengua y la cultura ucranianas. Así que sí, existe este dualismo, y es igual que en el occidente político, el aspecto de la mancomunidad y el aspecto imperial, el falso universalismo y así sucesivamente. Así que, efectivamente, por eso siempre estoy discutiendo. Y, por supuesto, a medida que la guerra avanza, aparece este lado emocional y civilizacional, igual que en la Primera Guerra Mundial, cuando denigrábamos a los alemanes como bárbaros y demás. Es decir, nosotros, las potencias de la Entente, y así sucesivamente. Así que sí, existe este dualismo. Solo dos cosas sobre eso. Cuando a los ucranianos les gusta plantear esto, los etnonacionalistas ucranianos que hoy dominan en Kiev, que estas personas, y de hecho muchos europeos del este, y esta es una de las grandes críticas que hago al orden europeo posterior a la Guerra Fría, es que necesitamos distinguir entre una identidad europea y una identidad occidental. Con demasiada frecuencia ambas se confunden. Ahora bien, siempre he dicho, y me declararía como uno de los últimos gaullistas en Gran Bretaña, que llevo años y años defendiendo una especie de identidad europea pancontinental. Podría decirse que esto se remonta antes de De Gaulle, pero ya sabes, el famoso discurso de De Gaulle en 1959, una Europa desde el Atlántico hasta los Urales. Bueno, yo iría más lejos, hasta Vladivostok, pero eso es otro asunto. Gorbachev, por supuesto, habló de una casa europea común. François Mitterrand habló de una confederación de Europa, y Putin tuvo todo el proyecto de la Gran Europa en la primera década de su tiempo en el poder. Pero esta identidad europea siempre se ve cuestionada por la identidad atlántica. Y esta identidad atlántica es la forma en que se definió Occidente después de 1945. Por eso la llamo específicamente el Occidente político. Como dije, transformó la naturaleza de la seguridad, la diplomacia y las relaciones humanas. El lado positivo, el lado de la Commonwealth, y el lado negativo, que es que dentro de esta relación, las potencias europeas subalternas están dominadas por las preocupaciones estratégicas de Washington. Así que siempre existen estos dos lados. De nuevo, por eso considero problemático el discurso civilizacional. No se puede mantener un diálogo sobre la base de las civilizaciones. Muhammad Khatami
Mohammad Khatami, el líder reformista de Irán, habló sobre un diálogo de civilizaciones, basándose en la idea de Kofi Annan. Y eso es, por supuesto, algo magnífico, el diálogo de civilizaciones. Desde luego debería haber un diálogo entre civilizaciones, como muchos han sostenido. Pero es un elemento cultural, mientras que mi lema sería un Estado constitucional en casa y un internacionalismo soberano en el exterior. Sobre esa base podemos dialogar. Sobre esa base podemos discrepar con honestidad y luego intentar encontrar soluciones negociadas. Así que esta dinámica civilizacional el punto final trata sobre la cuestión de un solo pueblo. Incluso en su muy controvertido documento de julio de 2021, el artículo de Putin sobre las relaciones ruso-ucranianas habló de un solo pueblo. Y muchos ucranianos, rusos y bielorrusos con los que he hablado a lo largo de los años han dicho, por supuesto que somos un solo pueblo, pero no vamos a ser un solo Estado. Y Putin señala ese punto en ese documento, un solo pueblo, no un solo Estado. Por supuesto, luego cuestionó las fronteras del Estado ucraniano, remontándose a Lenin y demás. Pero eso es un asunto algo distinto. La cuestión fundamental siempre fue Ucrania. Si Ucrania se mantiene fiel a lo que declaró en su Declaración de Soberanía Estatal de 1990 y en su Declaración de Independencia de 1991 como Estado neutral, entonces no hay problema. Pero si va a convertirse, como tú sugieres, en parte de un occidente político en expansión, con sus aspectos buenos y malos, entonces es un asunto completamente diferente, que pone en duda toda la cuestión de la estatalidad. Y por supuesto, eso convierte este conflicto, para todas las partes, en una cuestión existencial. Bueno, a menudo pienso en algo que supuestamente dijo Otto von Bismarck, que siempre oye la palabra Europa en boca de personas que exigen cosas que nunca se atreverían a exigir en su propio nombre. Así que se convierte en una especie de concepto universalista, algo que reduce la soberanía. Y también veo un problema similar con el proyecto europeo después de la Guerra Fría. En esencia, lo que acabamos teniendo fue una situación en la que la integración europea significaba desvincular a Ucrania, Georgia y Moldavia del país europeo más grande, aun sabiendo que eso desataría conflictos de gran magnitud. Así que, supongo que a lo que quiero llegar es que siento que el concepto ruso de un solo pueblo pero no un solo Estado ha evolucionado o cambiado a lo largo de esta guerra. Creo que partía de ese punto, pero luego, por supuesto, con la desrusificación, la discriminación contra el idioma ruso, la Iglesia Ortodoxa rusa, la cultura, se convirtió en gran medida en un esfuerzo por alejar permanentemente a Ucrania de la órbita rusa. Y entonces, más o menos, se habla de rusos, de que el argumento era, bueno, os dimos territorios históricamente rusos. Teníais Donbass, Kharkov, Odessa. Estas son ciudades rusas, y aceptamos a millones de rusos étnicos y hablantes de ruso que vivían bajo soberanía ucraniana, y ellos lo aceptaron. Ahora, especialmente viniendo de personas como el expresidente Medvedev, a menudo lo vemos usar términos como la llamada Ucrania o Estado 404, solo para cuestionar toda la legitimidad del Estado ucraniano. Entiendo que en la guerra siempre se desarrolla este tipo de lenguaje desagradable, por supuesto. Pero, ¿qué ves que está siendo destruido por esta guerra? ¿Qué ha cambiado? Porque, ya sabes, hay cosas que simplemente no se pueden recomponer. Sí, sí lo es. Como dices, las emociones están a flor de piel, especialmente para Dmitry Medvedev. Y eso es como dices. Si se quiere, el contrato político al final de la Unión Soviética fue que, tal como se declaró en varios momentos en los comunicados de Ucrania, sería no solo un Estado neutral, sino también un tipo de Estado diferente, tolerante e inclusivo. Así que el objetivo final está claro. La cuestión es cómo se va a llegar hasta ahí. Evidentemente, el modelo que Vyacheslav Chornovil y otros defendieron en los años 90, e incluso algunos más tarde,
representa una de las causas fundamentales de esta guerra, la división entre dos modelos de desarrollo de la nación y el Estado ucranianos. El primero es este, la forma en que lo he estado describiendo, un término que a la gente no le gusta, pero en el que sigo insistiendo, la visión monista. Y esa es una visión decolonial, que después del imperio debemos deshacernos no solo de las adherencias soviéticas, no solo de la superposición comunista sobre la cultura ucraniana, sino, en última instancia, desrusificar toda la nación. Estos son los superetnonacionalistas que, como sostiene Volodymyr Ishchenko, se aliaron con los populistas y la clase media que quiere estar con Europa dentro de un modelo liberal globalista. Así que esta visión monista es sumamente represiva, y lo ha sido desde el principio. Se la ha reconocido como tal desde hace 10, 20, 30 años. Así que ha tenido la influencia de un nacionalismo ucraniano extremo, si se quiere galiciano, como lo llama Nikolai Petro, procedente del oeste de Ucrania, que se desarrolló en el Imperio Austrohúngaro, antes bajo dominio polaco, y así sucesivamente. Es violentamente rusófobo. Y eso se contrapone a esta visión pluralista de Ucrania, que es multiconfesional, multilingüe, pluralista y tolerante. Y esa es la Ucrania que queremos. En otras palabras, mi libro sobre la guerra ruso-ucraniana está dedicado precisamente a esto, a la otra Ucrania. Y la otra Ucrania es la que hoy ha sido marginada, humillada y exiliada. Ahora hay quizá 3 o 4 millones de ucranianos en Rusia, de una forma u otra. Quiero decir, formalmente, técnicamente, la cifra es un poco más baja, como he señalado, pero esa es la cifra estándar. Y hay tantas de estas personas en el exilio hoy en día, incluso ahora. El ex asesor de Zelensky, Oleksiy Arestovich, ha señalado precisamente este punto. Él representa ahora a la Ucrania que queremos ver, que es, como digo, multiconfesional, multilingüe y neutral, por supuesto. Ese es uno de los objetivos de guerra de Rusia. Pero estos son objetivos que pueden ser de Rusia, aunque también creo benefician al pueblo ucraniano. Votaron 2 veces después del golpe o revolución del Maidán, o como se le quiera llamar, votaron 2 veces por el candidato de la paz. Poroshenko, en mayo de 2014, se presentó como el candidato de la paz, pero repudió inmediatamente esa posición, en parte por la presión de los ultranacionalistas. Y Zelensky, en abril de 2019, de nuevo, la gente votó abrumadoramente por Zelensky como el candidato de la paz. En otras palabras, existe una enorme base dentro de Ucrania a favor de un enfoque más pluralista y tolerante y de mantener buenas relaciones con Moscú. Por supuesto, va a ser enormemente difícil restablecer unas relaciones decentes entre rusos y ucranianos después de todo esto, por ambas partes. Ambos lados sienten el odio. Sin embargo, este es una vez más otro punto para nosotros como europeos. Y yo cuestionaría la afirmación de Bismarck. Quiero decir, tenía razón, haces bien en citarla. Pero hoy el papel que solíamos desempeñar, hacíamos cosas en nombre de Europa que no harías en nombre de un Estado-nación. En los últimos años lo hemos estado haciendo en nombre de Occidente, cosas que de otro modo no nos atreveríamos a hacer. Lo que intentamos hacer es lo que la Unión Europea y el proyecto de integración europea fueron en esencia. Uno de los principales objetivos era servir como un proyecto de paz, para garantizar que Francia y Alemania no pudieran volver a ir a la guerra. Lo que no conseguimos hacer después de 1989-91, el colapso de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, fue hacer lo mismo con Rusia. Y por supuesto esta vez va a ser mucho más difícil después de esta terrible guerra. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Para ello tenemos que reconstruir toda la arquitectura de seguridad europea. Y de una manera paradójica, Trump contribuye a ello, porque Trump, por supuesto, es Trump, y Rubio, GD. Vance y todos esos diversos discursos en la Conferencia de Seguridad de Múnich apuntan en esa dirección.
Lo que están diciendo es que este occidente político, por definición, ha generado conflicto. La expansión de la OTAN ha creado líneas de seguridad rígidas en toda Europa, en contradicción directa con todo lo que prometimos y dijimos que haríamos al final de la Guerra Fría, dejando de lado si la ampliación de la OTAN fue realmente prometida o no. Estas son las cuestiones que deben responderse. Así que para resumir, este conflicto es, como dices, el conflicto dentro de Ucrania, entre las visiones pluralista y monista. El segundo es entre Rusia y Ucrania, donde Occidente ha explotado esas divisiones para debilitar a Rusia. Glenn Deason lo dejó claro. La tercera dimensión es esta visión paneuropea más amplia. Es porque, en otras palabras, necesitamos salvar a Europa de esos aventureros geopolíticos que hoy la dominan y volver a una Europa funcionalista. Es decir, la visión del funcionalismo de David Mitrani, donde empezamos a construir confianza, restablecer vínculos energéticos, por ejemplo, vínculos culturales, universidades, intercambios. Así que ese tercer nivel tenemos que hacerlo como europeos. El cuarto nivel es, por supuesto, el de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que quizás sean las que más rápido están avanzando en el restablecimiento del acercamiento, y así sucesivamente. Son muy inestables, como sabemos, porque como sabemos Donald J. Trump es un genio inestable en estos asuntos, tal como él mismo se describió. Y por supuesto, el quinto nivel es el civilizacional, del que acabas de hablar. Sí, es solo que con Ucrania, hasta 2014, las divisiones internas parecían estar en un camino en el que podían gestionarse. Es decir, ya sabes, por supuesto, se puede simplificar diciendo que había dos Ucranias. En la Ucrania occidental decían esencialmente, bueno, en Ucrania tenemos una lengua, una etnia, una cultura. El componente ruso adicional no es más que un vestigio imperial tras todos estos siglos de dominio ruso. Así que la construcción nacional tiene que significar que nos deshacemos de ello. Así que, de nuevo, como decías, aspiraban a unificar en torno a una sola nación, esencialmente una. Mientras que en el este de Ucrania decían algo diferente. Bueno, somos bilingües, biétnicos, biculturales, y esto es lo que significa ser ucraniano. Y la amenaza para este tipo de construcción nacional serían esos tipos del oeste. Así que son ellos, en Ucrania occidental, quienes básicamente quieren intentar dividirnos. Y por eso me pareció que Arestovich era un personaje interesante, porque parecía estar promoviendo la idea ucraniana occidental. Y ahora, por supuesto, ha cambiado un poco al reconocer que, bueno, en realidad nos debilitamos enormemente al alienar a la mitad del país. Pero en fin, parecía que había un camino posible. Siempre que no intentaran culpar a los rusos del hambre del Holodomor o de algo que dividiera a la población entre víctimas y agresores, habría una vía a seguir. Es decir, todos tenían interés en una Ucrania soberana, una independiente, lo que significaba que la identidad ucraniana debía ser diferente de la rusa, pero no antirrusa. Eso parecía un compromiso razonable. Pero creo que el problema fue que, dado que también tenemos una Europa dividida, no solo una Ucrania dividida, eso fue realmente lo que destrozó al país entero. Cuando Occidente dijo, oh, queremos una Europa sin los rusos, en esencia nos aliamos con algunos de los grupos más nefastos de la Ucrania occidental, que estaban dispuestos a eliminar todo lo ruso de la sociedad, lo que significó provocar una guerra civil. Y por supuesto, como Rusia vio esto como una amenaza existencial, también invitó a una invasión rusa. Así que parece como si, me pregunto hasta qué punto, una vez más, todo esto puede unirse. Mucho ha cambiado, por supuesto, desde 2014. Hay mucha animosidad hacia Rusia, pero también me pregunto cuánto ha cambiado realmente el sentimiento popular ucraniano, porque ya no se puede hablar abiertamente de ninguna afiliación. Quiero decir, la gente está muy descontenta con lo que ha ocurrido en los últimos 12 años. Por otro lado, creo que la hostilidad hacia Rusia probablemente será bastante intensa durante muchos años. Pero mi última pregunta es, ¿cuál es su solución aquí para Ucrania?
Porque ahora estamos hablando de paz en Ucrania. ¿Qué sería una paz viable y sostenible en términos de abordar la cuestión ucraniana, así como el orden europeo en general? Sí. Antes de entrar en eso, solo quiero decir que tienes toda la razón. Es demasiado simplista hablar en términos de dos Ucranias, porque ciertamente antes de 2014, y creo que incluso después, incluso la parte rusófona de la comunidad nacional ucraniana estaba comprometida, o abrumadoramente comprometida según las encuestas de opinión, con el proyecto nacional ucraniano. Así que sí, había divisiones electorales entre el este y el oeste, y eso existía sin duda. Pero el compromiso general era con esta idea, y eso es lo que hace que la tragedia sea aún peor, por así decirlo, que querían una Ucrania. Y por supuesto, muchos ucranianos y muchos rusos con elementos de herencia ucraniana compartían ese deseo. Y ya sabes, en muchos casos, uso el ejemplo habitual de uno de nuestros colegas académicos que vive en San Petersburgo, pero cuya hermana vive en Kiev y tiene dos hermanos que viven en el Donbass. Ese tipo de situación podría repetirse sin fin. Así que esto no trata, una vez más, de dos comunidades distintas. La gente lo cuestiona, pero yo miro al Reino Unido. Tenemos muchas naciones, la nación galesa, la nación escocesa, Irlanda del Norte y, por supuesto, Inglaterra. Somos 4 pueblos diferentes, 4 comunidades nacionales sustantivas y, sin embargo, una sola nación. Y la manera de gestionarlo, como siempre he dicho, es que el espacio postsoviético y el espacio británico pueden compararse. Cómo gestionarlo, por supuesto, mediante el federalismo, la descentralización y así sucesivamente. Pero por supuesto, como dices, la división entre este occidente político, esta visión atlántica de Europa, y esa otra visión que por definición excluye a Rusia, exacerbó las representaciones internas de la identidad nacional ucraniana, y lo empeoró mucho más. Así que, ¿cómo salimos de esto? En realidad, creo que esta guerra ha sido una tragedia absoluta. Por supuesto, ante todo para Ucrania, pero también para Europa y para Rusia, con las dificultades económicas y sociales, el endurecimiento del autoritarismo y todo lo demás. Ha sido pues una tragedia total por todos lados. Pero reconstruir algo va a ser muchísimo más difícil de lo que fue al final de la Primera Guerra Fría, después de 1989, cuando durante años antes habíamos tenido intercambios académicos y demás. Hoy estamos en un agujero mucho más profundo. Pero ¿cómo salimos de esto? Está claro que existen esos 4 elementos principales, quizá incluso 5 que mencioné antes. Tiene que haber elementos de reconciliación dentro de la propia Ucrania, los pluralistas y muchos otros, incluidos también los oligarcas. No estoy respaldando el poder de los oligarcas, pero en el sentido de que algunos de ellos, como Zelensky, Firtash y otros, llevan años defendiendo que quieren ver un restablecimiento de las relaciones económicas y normales. Así que existe un grupo que apoya eso. Y ocurrió, como digo, después de la monstruosa Alemania nazi. En 10 años, las relaciones entre Francia y Alemania habían vuelto a una cierta normalidad. Así que puede suceder bastante rápido, siempre que no haya una fuerza externa provocándolo constantemente. Como sabemos, la Embajada de Estados Unidos en Kiev, con 6 o 7 cientos de personas, había estado trabajando desde la independencia en 1991, en la práctica para envenenar las relaciones entre Rusia y Ucrania. Eso, por supuesto, creo que la administración Trump no habría tenido nada que ver con ello. Ya habían desmantelado todo eso. Por eso, ya sabes, Rusia depositó muchas esperanzas en Trump al principio, aunque, por supuesto, acabó decepcionada de muchas maneras. En resumen, todos esos 4 o 5 elementos deben abordarse. La paz interna en Ucrania, y creo que es posible, para evitar un conflicto de tipo guerra civil después de la paz. En otras palabras, Occidente tiene que apoyar el desarme de las milicias ultranacionalistas, el llamado Batallón Azov y las organizaciones sucesoras que existan. Pero esta gente luchará hasta la muerte.
Estas personas son como los Freikorps, tal como fueron después del final de la Primera Guerra Mundial en Alemania. Así que esto tendrá que ser un programa internacional para contener a estos ultranacionalistas. De lo contrario, tendremos una guerra civil que se extenderá por Europa en general y, por supuesto, también a Rusia. El segundo nivel es la restauración de relaciones diplomáticas normales entre Moscú y Kiev. Un diálogo normal, un debate normal, abordar el legado humanitario de esta guerra en todos sus aspectos. Tal vez incluso algún tipo de comisión de verdad y reconciliación. El tercer nivel es que Europa actúe como mediadora de paz, mientras que ahora mismo está haciendo lo contrario, como sabemos, con la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y Kaja Kallas como comisaria de Asuntos Exteriores. Ahora están en el cuarto año de la guerra, sin ningún concepto de paz, sin una visión de paz al final de todo esto, lo que significa que tiene que incluir a Rusia. Macron y Merz lo mencionan de vez en cuando. El cuarto nivel, como ya he dicho, es que entre Washington y Moscú se necesita un diálogo. Lamentablemente, el proyecto trumpista está impulsado por contradicciones. Los neoconservadores siguen ahí, siguen alimentando a Graham, Lindsey y a todos los demás, mientras que los propios instintos de Trump no están del todo claros. Y el grupo MAGA, America First, ahora, por supuesto, quiero decir, es interesante cómo J.D. Vance, que representa esa corriente, se ha quedado callado últimamente porque sus opiniones han sido, bueno, y por supuesto, el próximo objetivo será Cuba después de esto. Y así, en última instancia, si queremos volver al quinto nivel, la civilización, sí, la cultura occidental, la civilización occidental, tiene que enfrentarse a sus propios fracasos. Pero eso es un gran tema. Ya sabes, Karaganov, nuestro amigo Sergei Alexandrovich, habla de los 500 años de imperialismo occidental y demás. Así que esas cuestiones más amplias están en segundo plano. Pero más concretamente, tratemos este legado de Occidente político. Fortalezcamos su aspecto de comunidad, su aspecto positivo, y socavemos ese aspecto imperial que siempre iba a impedir que Rusia se uniera a Occidente tras el final de la Guerra Fría, y que por supuesto genera conflicto y guerra en todas partes. Así que debemos mirar hacia los mejores ángeles de Occidente. De esta situación debe surgir un Occidente mejor. Sí, porque muchas de las cosas que recomiendas ahora son difíciles de lograr, como limitar a los grupos de extrema derecha en Ucrania, por ejemplo, después de que no solo miráramos hacia otro lado, sino que también los financiáramos y entrenáramos durante 12 años. Pero creo que muchas de las, ya sabes, para introducir un poco de optimismo, no hay ganas, por supuesto, durante una guerra, de hablar de estas cosas, como tener una Europa en la que el país más grande del continente tenga un papel. Pero si la guerra puede llegar a su fin, entonces ya sabes, quizás se abra de nuevo esa posibilidad por alguna razón, porque como decías, muchos de los líderes europeos, desde Alemania hasta Francia, llevan hablando de esto desde los años 90. Es solo que, ya sabes, ahora no se permite. Irónicamente, sin embargo, para acabar con la guerra, también deberíamos aprender a hablar de estas cosas. Así que veremos qué ocurre primero. En fin, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo y dejaré un enlace en la descripción a tu nuevo libro para que la gente pueda pedir un ejemplar y leerlo. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer.